Hoy queremos compartir la palabra del Señor y me he propuesto en estos domingos, lo veíamos el domingo pasado y en este domingo también, de ir conociendo más a Jesús, al Cristo, de qué dice la palabra acerca de Él y de nuestra condición en referencia a Él. No hay otra manera de conocer a Jesús sino a partir de lo limitado que nosotros somos y de la inspiración y revelación que hace su Espíritu Santo en medio de nuestra vida y de lo que nos muestra como testimonio la palabra de Dios. No hay otra manera de conocer a Jesús que en experimentarlo permanentemente. Porque en la medida que caminamos con Él, conocemos a Jesús. Y yo quisiera, en primer momento, leerles un texto y luego leeríamos otros más. Pero el primero es uno que hemos compartido en enseñanza en los jueves cuando veíamos Romanos, pero que sirve también para inspirar este tiempo que no es igual que los jueves de enseñanza, sino es de predicación, de apelar a tu corazón en el nombre de Jesús. Y dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 3, los versos que van del 21 al 26. La palabra del Señor dice: pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están destituidos, privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia, somos justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Una palabra maravillosa, esta que acabamos de escuchar. Una palabra para atesorarla, para leerla permanentemente, para tenerla presente en nuestra vida. Una palabra que nos llena de gracia, una palabra que nos libera, una palabra que nos saca de la esclavitud, una palabra que nos muestra la bondad de Dios en Jesucristo. Jesús vino con un propósito santo: redimirte, redimirme, redimirnos, darnos salvación, dar su vida y servir, a mostrar que solamente en Él, en Cristo, en Jesús, en el Hijo de Dios, hay salvación, a restaurar lo que se había roto. Y esta restauración no te cuesta nada, no me cuesta nada. Es un regalo de Dios para todos nosotros, para toda la humanidad, para todos los tiempos. Y aún esta restauración es tan poderosa que no abarca solamente a la humanidad, sino a todo lo creado. Por eso dice también la palabra del Señor en Romanos, más adelante, el capítulo 8, que la tierra gime para su salvación. Pero claro, el pecado arruinó absolutamente todo. La vida plena que Dios había preparado la arruinó el pecado. Cuando en un principio Dios creó la humanidad, la condición que había allí, el estado que había allí, era un estado ideal, de perfecta comunión con su entorno, con la naturaleza, con todo lo creado, con la humanidad que Dios había creado allí en Adán y Eva,
con Dios mismo, el Creador. Toda una armonía. En términos de la palabra de Dios, había un shalom, esa armonía, esa paz, esa comunión que se da en una plenitud total, donde no falta absolutamente nada y todo está bien dispuesto. El pecado, arruinó todo. Luego de la desobediencia a Dios, esa condición, ese shalom cambió. Esa paz que había se modificó. El pecado puso una distancia en la comunión de unos con otros, con Dios y aún con todo el mundo creado. El pecado lo que hizo es que en vez de estar enfocado todo en lo mismo, estuviéramos dispersos. Ya no teníamos un solo centro. Estábamos dispersos y perdidos. Por eso que el pecado nos llena de temor y culpa. Porque estamos perdidos, dispersos, confusos. Por eso que el pecado nos ciega, porque no sabemos hacia dónde avanzar. Y creemos que nosotros avanzamos hacia el lugar correcto cuando estamos ciegos por el pecado, sin darnos cuenta que vamos de condenación a condenación en esos pasos que damos. Aún más, el pecado termina arruinando la vida misma, tu vida, mi vida, las relaciones de unos con otros. Y especialmente la relación con Dios. Arruina. Y de a poco vamos muriendo. De muchas maneras. Pero espiritualmente en forma especial. Por eso, la gracia de Dios en Jesucristo, la salvación que viene de Cristo, provee nuevamente esa esperanza para que la condición de la creación, de la humanidad y todo lo creado pueda volver a esa restauración de ese shalom, de ese estado que Dios había originado en ese plan perfecto. Comunión con Dios, con las personas y con nuestro entorno. El ser humano no tiene la capacidad por sí mismo de autorredimirse. Filosofías a montones, ideología por millones, han buscado que el hombre se autorredima a sí mismo, que la humanidad se autorredima a sí mismo. Ha buscado la bondad del hombre, de la humanidad, del hombre y de la mujer. Y lo que ha encontrado es que siempre hay corrupción en el corazón. Siempre aparece la maldad en el corazón. Aunque querramos, no podemos autorredimirnos. Aunque tengamos las mejores inteligencias, sumándose y potenciándose, aunque tengamos la mejor tecnología al desarrollo de virtudes, el hombre y la mujer, la humanidad, no se puede autorredimir. Hay como algo a través del pecado que termina boicoteando lo mejor de la humanidad. El regalo del amor de Dios, el ágape, el regalo de la vida abundante en Cristo, termina rompiendo, dañando, destruyendo lo bueno de Dios. Por eso, por más que quisiéramos, no podemos autorredimirnos. Por más que quisiéramos, no podemos ser obedientes y caminar fielmente a Dios por nuestras propias capacidades y esfuerzos, por nuestra propia inteligencia. Por más que quisiéramos, volveríamos una y otra vez a tener acciones que nos desvían y rompen la comunión con Dios.
Por eso Dios, en su santa paciencia, sabía que la única manera de recuperar esa restauración, ese shalom, esa condición ideal y perfecta de armonía entre lo creado y la creación, entre, perdón, el creador y la creación, necesariamente tenía que ponerse él mismo para saldar esa brecha. Y lo hizo a través de Jesús, lo hizo a través de su Hijo, lo hizo a través del Cristo. Solo cuando Jesús redime nuestra vida podemos tener la capacidad para cambiar. Porque ya no es por nosotros mismos, sino por el obrar de su Espíritu en nosotros, que podemos ser transformados de la vieja naturaleza pecaminosa a esto nuevo que Dios tiene preparado para la humanidad, para toda la creación, para tu vida, para mi vida. Es muy importante que vos comprendas esto. Seguramente podrás decir, bueno, pero si ya lo sé. Entonces es muy importante que puedas vivir conforme a esa condición de nueva naturaleza en Cristo Jesús, donde no vale de nada el querer vos autorredimirte, porque necesariamente siempre tenemos que dejarnos sanar y salvar por Jesucristo, quien en el proceso de caminar con Él, el Espíritu va santificando nuestra vida, de tal manera que podamos tener la imagen y semejanza de Jesús, que podamos dar testimonio, no de palabras, sino por nuestros propios hechos, de que caminamos con Jesús porque son iguales, parecidos a aquel que nos ha llamado. Este es el Jesús que proclamamos, este es el Jesús que queremos conocer, este es el Jesús que queremos compartir y testificar. Esto nos ayuda a que nuestra vida sea perfeccionada en Cristo. No te amarres a ideologías que se desvanecen con los tiempos. No te sostengas en filosofías que tienen bases de arena. Sostenete en una relación. Y esa relación es con Jesús. Y es una relación que nace como un regalo amoroso. No nace como una gran idea, nace con un gran amor. Porque es el amor de Dios el capaz de cambiar todo nuestro ser, el de sanar nuestras grandes heridas, el de darnos el sentido de satisfacción que muchas veces como seres humanos tenemos insatisfacciones. Porque solo en Él podemos ser plenos para vivir alegres, gozosos, regocijados, todo el propósito de bendición que Dios tiene con cada uno de nosotros, con su iglesia. Por eso es importante comprender esto, porque lo que viene a hacer Jesús no es a librarte de la angustia. Lo que viene a hacer Jesús no es a librarte de la desesperación. Ni siquiera te viene a librar del dolor. Permítame leerles 2 textos más en este momento. Esto que decía el apóstol Pablo, hombre experimentado en tribulación, hombre que tuvo que cambiar su cabeza y su manera de pensar de una manera radical para poder comprender lo que era vivir el reino de Dios. Hombre que tuvo que atreverse a enfrentar viejos juicios o prejuicios que tenía de su propia nación judía, porque el reino de Dios estaba sobre su etnia, estaba sobre su nación, porque el reino de Dios es mucho más que una estirpe
y una élite. El reino de Dios es un llamado para toda la humanidad. Y este hombre que ya había batallado mucho tiempo en fe y que clamaba por sus distintas situaciones que vivía, podemos leer en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9 y 10, lo siguiente. Algo que conocemos, muchos que ya tenemos tiempo en el Señor, pero que es bueno volver a recordarlo. Pero el Señor me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. No es que mi poder se hace más fuerte cuando juntamos con tu poder. Mi poder se hace más fuerte cuando vos te reconoces más débil. Es una paradoja. Así es la fe. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, dice el apóstol, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cristo no vino a sacarte tus angustias, dolores, desesperanza. Él vino para que vos reconozcas que en tus debilidades necesitas del poder de Jesús. Que en esta relación amorosa, Él te regala absolutamente todo, mas necesita de tu vida y mi vida que creamos en Él, en su amor, en su salvación, en su poder. Y entonces seguramente, en medio de esos momentos difíciles que vos vivís, que yo vivo, que cada uno de nosotros vivimos, podemos decir, en medio de estas debilidades que estoy viviendo, reconozco que Dios está obrando con su poder y por eso puedo tener fortaleza espiritual. Por eso es que puedo avanzar, por eso es que puedo dar testimonio con gratitud. El segundo texto que quisiera que pudiéramos leer en esta mañana, de esta parte, dice Juan capítulo 14, versículo 27. La paz les dejo, dice Jesús a sus discípulos, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien, ni se acobarden. Dios te está dando su paz. No es la paz de un anuncio del Estado, del gobierno. No es la paz que te pueden ofrecer en tu trabajo. No es la paz que te pueden dar algún anuncio o alguna otra cuestión que vos escuches por las redes sociales, los medios y demás. Es la paz que solamente viene de aquel que escucha a Jesús. De aquel que tiene una comunión diaria, permanente, íntima, profunda. Esa experiencia con Jesús. Es la paz que da solamente Dios a aquellos que lo han podido reconocer. Y entonces no cargan con su propia angustia, sino sabe que esa angustia la carga Jesús. Por eso te digo que Él no vino a librarte de tu angustia, vino a llevarla por vos. Él no vino a librarte de tus dolores, vino a llevarlo por vos. No vino a librarte de tu desesperanza, vino a llevarla por vos. Cuando vos estás en relación con Él, vos ya no cargas con esa cosa porque vos estás disfrutando del poder, de la gracia, del amor, de la presencia de Jesús en tu vida. Y Él en la cruz lleva y llevó todos esos dolores. Es necesario
que podamos cultivar una relación amistosa con nuestro Señor. Una relación de compañerismo con Jesús. No hay manera más maravillosa de vivir la vida cristiana que sabiendo que en todo lo que vivimos y en todo lo que enfrentamos, no estamos siempre solitos, estamos siempre con Él y Él es por nosotros. Por eso, esta palabra que yo quiero que puedas recibir en esta mañana, que seguramente va siendo inspirada por su Espíritu en tu corazón, es para que conozcas a este Jesús. Este Jesús que se revela de una manera misteriosa, pero que se encarna en la historia de la humanidad. Este Jesús que deja su trono a la diestra del Padre y se hace humilde y siervo de nosotros. Este Jesús que, si bien prefería pasar de la copa de la angustia y de la muerte, estuvo dispuesto a llevar hasta el final el propósito de Dios, muriendo en una cruz, resucitando el tercer día, y de esta manera ser el primer vencedor para que nosotros pudiéramos alcanzar salvación. Quisiera poder terminar esta palabra y este tiempo de la siguiente manera. La salvación no la alcanzamos por temor a lo que nos sucederá. No se trata, para que no nos pase esto, para que no tengamos miedo, para que no tengamos tanta angustia, mejor busco a Jesús. No es por temor que se busca a Jesús. Así como Él te busca y te buscó por amor, es por amor que corro a Jesús. La salvación es conocer el amor y la vida que gratuitamente nos ofrece Dios desde siempre y que hoy podemos alcanzar en Jesucristo. Esto implica el nacimiento de algo nuevo. El nacimiento en Cristo. Pero como todo bebé que nace, necesita crecer. Necesita madurar. Y ese proceso de santificación, ese proceso de caminar con Él en amistad y compañerismo, ese proceso de mantener una relación profunda con Él, es lo que nos hace dar testimonio y proclamar la soberanía de Cristo en medio de todas las situaciones que podemos vivir. Y como iglesia estamos llamados a seguir proclamando esta palabra de bendición, que solamente en Cristo hay salvación, no hay otro lugar. Y solamente viviendo en Él podemos encontrar esa paz profunda y verdadera. Por eso en esta hora, recibe esta bendición de parte del Señor. Recibe esta bendición de parte de Dios. Recibe esta palabra de parte de Dios. De tal manera que vos puedas conocer es tiempo de Jesús para tu vida. Damos gracias al Señor porque sabemos que Dios está en medio nuestro, que el Espíritu Santo habla a tu corazón, y anhelo que vos puedas seguir aferrado a Jesús, y aún anhelo que esta palabra haya llegado a vidas que están desorientadas y perdidas por el pecado, y hoy puedan recibir a Jesús como su Salvador y caminar en compañerismo y amistad con Él. Dios te bendiga. Dios bendiga su palabra y llene nuestro corazón.